Hola mis hermanos, hola mis amigos, hoy día les traigo una palabra que es primeramente para mi vida y para cada una de las de ustedes. Amén. La palabra se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18 y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: Orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Voy a estar orando por esta palabra. Señor, te quiero pedir por la palabra, Señor, que acabo de leer. Tú sé que quede guardada y atesorada en cada uno de los corazones, Señor, y mi mente que la escuchará. Tú sé conmigo, Señor, sé ayudándome, Señor, que no sea yo hablando, sino tú a través de mí. Te quiero pedir por cada una de las personas que la va a escuchar, Señor, tú sé dándole entendimiento para que podamos entender esta palabra, Señor, y así guardarla y compartirla con muchas más personas. Te quiero pedir por todo esto. Amén. Amén. El Señor nos dice que tenemos que orarle. Tenemos que orar a Él. Orad sin cesar. Tenemos que orar siempre, amén. Orar cuando tengamos necesidad, cuando estemos agradecidos con Dios, amén. Porque siempre debemos estar agradecidos con Dios. Tenemos que orar, amén, cuando nos despertamos, durante todo el día, en la noche, amén. Tenemos que orar en cualquier momento que tengamos, hablar con Dios, amén. Él nos pide eso, que le hablemos. Quizás el Señor, mucho antes de que nosotros le hablemos, Él ya sabe lo que le vamos a pedir en esa oración, pero el Señor quiere que hagamos eso, amén, que nos comuniquemos con Él, ya que la oración es el único medio de comunicación que tenemos con Cristo. Amén. Y no solamente pedir en necesidad, no solamente orarle a Dios en necesidad, sino para agradecerle, amén, porque debemos estar muy agradecidos con Dios. Y Dios quiere escuchar eso de parte de nosotros igual, amén, que estemos agradecidos con Él por todas las cosas que hace día a día. Amén. En Isaías 65, 24 dice: Ya antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Amén. Antes de que nosotros clamemos al Señor, antes de que lo oremos, Él ya sabe lo que le vamos a pedir, amén. Él ya sabe, conoce nuestra necesidad, sabe nuestra oración mucho antes de que nosotros se la digamos. Pero el Señor quiere eso, quiere que nosotros le hablemos a Él, amén. Quiere que le contemos nuestra necesidad, quiere que le contemos lo que nos está pasando, amén. Porque quizás el Señor ya sabe lo que vamos a pedir, porque Dios lo sabe todo. Pero tenemos que pedirlo, amén, porque el Señor eso quiere, que nosotros le busquemos, que todos los días le estemos buscando constantemente, que conversemos con Él a través de la oración, amén. Quiere que lo oremos, que le pidamos, amén, porque Él quizás ya conoce nuestra necesidad, conoce nuestra oración, conoce lo que le vamos a pedir, pero Él quiere que nosotros hagamos eso, amén, que lo oremos a Él. En Marcos 11, 24 y 25 nos dice: Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. El Señor nos dice que cuando oremos tenemos que orar con fe, amén. Tenemos que orar con fe que se nos va a cumplir lo que pedimos, amén. Porque el Señor nos dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, se pueden cumplir grandes cosas, amén. Así que siempre que oremos, oremos con fe. Oremos sabiendo que el Señor nos puede cumplir nuestra necesidad, amén. Sabiendo que el Señor nos va a escuchar y que Él nos va a ayudar, amén. Siempre orar con fe que el Señor nos va a escuchar y va a escuchar nuestra oración. Amén. También tenemos que cuando oremos tenemos que perdonar, amén. Tenemos que perdonar cualquier ofensa que nos hayan hecho para que así el Señor también nos pueda perdonar a nosotros. También tenemos que, cualquier pecado que hayamos cometido, pedir perdón antes, amén, para que el Señor así pueda escuchar nuestra oración. Tenemos que arrepentirnos de corazón por cualquier pecado cometido y así el Señor va a poder escuchar nuestra oración, amén. En Primera de Juan 5:14 nos dice: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Si oramos en la voluntad de Dios, amén, porque no podemos pedir cosas que quizás no son la voluntad de Dios, porque no se nos va a cumplir, amén. Quizás muchas veces pensamos, hoy, ¿por qué no se me cumple mi petición?
¿Por qué no se me cumple lo que pido? Porque quizás no es la voluntad del Señor, amén. Quizás no es la voluntad de Dios hacer eso. Por eso tenemos que pedir conforme a la voluntad del Señor. Y a veces el Señor se va a demorar en respondernos, a veces el Señor quizás no nos va a dar lo que queremos al tiro, o no nos va a responder nuestra oración al tiro, pero tenemos que esperar, amén, porque el Señor está trabajando y Él tiene la perfecta voluntad para cada uno de nosotros. Y nunca tenemos que pedir cosas que quizás nos van a sacar del camino de Dios, amén. Como en Proverbios 30, 8, 9 nos dice: vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amén. No tenemos que pedir de más porque quizás nos vamos a perder, amén. Quizás podemos, no sé, orar y decir: Señor, ¿por qué no me haces millonario? O ¿por qué no me da 1.000.000 de pesos? Pero quizás si pedimos eso y el Señor nos los da, quizás vamos a olvidarnos de Dios, amén. Ya tenemos lo que queremos y vamos a dejar de lado al Señor. Y por muchas cosas más que pedimos quizás el Señor no nos cumple esas cosas porque la vamos a dejar de lado, amén. Tenemos que pedir lo justo y lo necesario, como dice acá. No pedir de más para que no nos perdamos, amén. Y tampoco que nos dé menos el Señor, amén. Pero siempre tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta y Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Así que si oramos con fe al Señor y con su voluntad, Él nos va a cumplir, amén. Él nos va a cumplir nuestra petición. En 1 de Timoteo 2:8 nos dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. El Señor nos dice que lo oremos. El Señor quiere que le hablemos, que conversemos con Él. Es como, no sé, hablar con cualquier persona. O sea, Dios no es cualquier persona, pero es como conversar con algún vecino o con algún amigo que tenemos. Así es conversar con Dios, amén. Muchas veces pensamos: no, a mí me cuesta mucho orar. Pero tenemos que hablar con el Señor, amén, porque el Señor es como un amigo, un padre que nos quiere escuchar, amén, que quiere escuchar quizás nuestra necesidad o cosas que nos pasan día a día, amén. Por eso siempre tenemos que estar en constante oración, como decía el primer versículo, como decía la palabra: orad sin cesar, amén. Tenemos que orarle sin cesar a Dios, orarle siempre. Apenas nos levantemos, orar al Señor. Apenas nos acostamos, orar al Señor. Siempre es bueno orarle a Él, porque siempre tenemos que darle gracias. Y no solo orarle en necesidad, amén. El Señor nos dice que no solo lo busquemos cuando necesitamos de Él, amén, sino buscarlo siempre. Orarle a Él siempre. Orarle cuando estemos bien y cuando estemos mal, amén. Darle gracias al Señor, porque el Señor siempre nos está ayudando constantemente. Él está con nosotros y todo lo que ha hecho por nosotros, amén, su gran sacrificio que hizo, ya eso es algo que podemos agradecerle al Señor. Por eso siempre tenemos que estar orando al Señor, amén. El Señor hoy nos quiere decir que lo oremos, amén. Que estemos orando, que quizás podemos pedir por algún hermano, por algún amigo, por alguien que se está perdiendo quizás, o por cualquier cosa, amén, porque siempre hay algo para pedirle al Señor, o simplemente darle gracias a Él, amén. Pero siempre estemos en constante oración con Dios, porque el Señor quiere que le hablemos, amén. El Señor no quiere que seamos sus hijos y que no le hablemos, amén, que no estemos en comunicación con Él, porque el Señor quiere que cada uno de nosotros le busque con necesidad y le habla a Él, amén, que oremos constantemente, porque la oración es el arma más fuerte que tenemos, amén. Tenemos que estar orando siempre al Señor, amén. Esta es la palabra de hoy. Adiós, bendiciones.